Ocupen sus lugares, hermanos. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios. La lectura bíblica que hemos dado se encuentra en Lucas 19, los versículos del 1 al 10. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la salvación de Zaqueo. Si el Señor Jesucristo tiene un propósito, es precisamente el de salvar las almas de aquellas personas que viven perdidas en el pecado, que viven sin Dios, sin salvación y sin esperanza. Y como ejemplo vamos a ver en esta ocasión la salvación de Zaqueo. Primeramente vamos a ver, hermanos, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a ver la vida que tenía Zaqueo, el perfil que tenía Zaqueo. Y hermanos, nos dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El versículo 4 dice: y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hermanos, nos dice la palabra de Dios que este era un varón, y este varón se llamaba Zaqueo. Me llama la atención, hermanos, porque por lo regular la mujer es más sensible para recibir la palabra de Dios. Pero aquí vemos cómo este hombre, a pesar de ser un hombre tan pecador, dice que él quería saber acerca de Jesús. Él quería conocerlo personalmente, había oído acerca de Jesús, pero no lo conocía. Como mucha gente en estos tiempos sabe que Dios existe, sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero en realidad no conocen a Jesús, no lo tienen como su Salvador, como su Señor. Jesús todavía no ha perdonado sus pecados y no lo conocen personalmente. Pero dice que este hombre era un hombre que era jefe de los publicanos. Un publicano era una persona que se encargaba de cobrar los impuestos. Pero lo grave de todo esto, de que ocupaba este puesto público, era de que los publicanos eran mal vistos por los judíos, porque los publicanos eran servidores de Roma, del imperio, y Roma cobraba impuestos injustos a los judíos. Los judíos tenían que pagar sus impuestos a Roma, y los romanos habían puesto cargas pesadas sobre los judíos, así que los judíos consideraban una injusticia, porque los impuestos eran muy excesivos. Había que pagar impuestos por muchas cosas, y Roma se enriquecía con los judíos. Y la Biblia dice que Zaqueo no solamente era un publicano, sino más aún era el mero jefe de los publicanos. Así que ya se imaginarán, hermanos, dice que la gente veía mal a los publicanos, mucho más mal veía a Zaqueo, porque era jefe de los publicanos. Los publicanos, cuando eran judíos, eran considerados también como traidores a la patria, aparte de que los veían como ladrones, como injustos. Zaqueo era el jefe de los publicanos. O sea que a los ojos de los judíos, si había pecadores, si había injustos, si había ladrones, si había extorsionadores, si había traidores, Zaqueo era el jefe de todos ellos. Y a los ojos de la gente, Zaqueo era una persona que no merecía la salvación, que no era digno de ser hijo de Dios, que no era digno de estar en la congregación de los creyentes. Para ellos, Zaqueo era un hombre perdido, era un hombre pecador,
como lo vemos en la Biblia, en el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora no solamente era jefe de los publicanos, sino que la Biblia dice que Zaqueo se había enriquecido. Era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, él tenía muchas riquezas, tenía quizás casas, terrenos, tenía, por lo tanto, también podía adquirir muchos bienes, pero también podía tener muchos placeres. Tenía muchos placeres carnales, porque el hombre, cuando es pecador, entre más dinero tiene, más se pierde, más se va a la perdición, más se va a la condenación. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces decía una persona, el poder corrompe, pues el poder absoluto corrompe absolutamente. Y así es, entre más la persona se aleja de Dios, más se corrompe, más se pierde, como era el caso de Zaqueo. Dice la Biblia que este hombre además era un hombre pequeño de estatura. Era un hombre chiquitito, era un hombre pequeñito, pero tenía una grande necesidad. Necesitaba de un gran Salvador, porque estaba perdido. Era un hombre rico, pero era muy pobre espiritualmente. Tenía muchas riquezas materiales, pero espiritualmente estaba en la ruina. Era un hombre muy odiado. Era un hombre, hermanos, que tenía quizás muchos amigos terrenales, así como tenía muchos enemigos, también tenía muchos amigos, pero, hermanos, le faltaba lo más importante: tenía la necesidad de la salvación. No tenía a Dios en su casa. Por eso el Señor le dijo: es necesario que pose yo en tu casa. El hombre podrá tener muchas riquezas, podrá tener muchos bienes, podrá tener buenos trabajos, pero si el hombre no tiene a Dios, el hombre está perdido en este mundo. Tristemente, hermanos, esa era la condición de Zaqueo. Si estamos hablando acerca de la salvación de Zaqueo, podemos entonces preguntarnos: ¿qué es lo que hizo Zaqueo para ser salvo? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que quiera salvar su vida, que quiera salvar su alma? Zaqueo, por lo que vemos, para empezar, solamente hizo una sola cosa. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo? Leamos, vamos a leer por favor lo que dice en el versículo 3 de San Lucas capítulo 19. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hizo una sola cosa. ¿Qué hizo, hermanos? Dice que solamente él procuraba ver quién era Jesús. ¿Podemos repetir esta frase? Procuraba ver quién era Jesús. Otra vez. Procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Era un pecador, era indigno, era una persona que toda la gente odiaba. Él solamente se conformaba con saber quién era Jesús. Quizá usted no le conoce, quizá usted no tiene la salvación, quizá usted no conoce a Dios. Solamente tiene que hacer una cosa: debe procurar conocer a Jesús. No le estamos hablando de religión, no le estamos hablando de una religión en esta ocasión, ni lo hacemos nunca. Estamos hablando acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Estamos hablando de un Salvador, de una persona que puede salvar su alma, que puede perdonar sus pecados, y lo único que tiene que hacer para empezar, debe buscar a Jesús. Debe procurar saber quién es Jesucristo, y para esto usted tiene que buscar la palabra de Dios. Procure conocer a Jesús. Por este lado, por el lado de Zaqueo, él procuró ver quién era Jesús. Pero en segundo lugar, vamos a ver qué sucedió cuando él tuvo el encuentro con Jesús. Es necesario que todas las personas
tengan un encuentro con Jesús. Porque tristemente mucha gente tiene religión, pero no tiene salvación. Mucha gente dice: yo soy de tal religión, pero no tiene la salvación de su alma. Aquí no se trata de que usted tenga o no tenga religión. Aquí se trata de que usted tenga la salvación de su alma. Aquí se trata de que usted esté seguro que cuando usted muera va a ir a la presencia de Dios y va a poder entrar al cielo. Se trata de que usted tenga la vida eterna y tenga en su corazón la seguridad de que usted es salvo. Pero para que usted pueda tener la vida eterna y la salvación, necesita tener un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, como lo tuvo Zaqueo. Quiero que leamos ahora, por favor, el versículo 4 de Lucas 19, que dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él tuvo un encuentro con Jesús. Él solamente quería conocer a Jesús. Nunca se imaginaba, nunca pasó por su mente que él iba a tener un encuentro con Jesús. Solamente quería conocerlo. Dice la Biblia que Jesús iba caminando. Cuando Jesús pasa debajo del árbol donde estaba Zaqueo, Jesús se detiene justamente donde está Zaqueo. Y entonces Jesús mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos cómo, hermanos, Jesucristo se detuvo, porque él sabía que arriba en aquel árbol había un hombre pequeño de estatura, pero con una grande necesidad de Dios, que en su casa había necesidad de Dios. A veces el hombre piensa que con arrimarle a su familia, con que tengan el refrigerador lleno, con que a la esposa no le falte el dinero, con que a los hijos no les falte la tecnología, a veces el hombre piensa que está cumpliendo como padre y que eso es más que suficiente. Pero hay otras necesidades. Se requiere tiempo para dedicarlo a la familia, se requiere amor, se requiere que el padre escuche a sus hijos, se requiere que el esposo le dedique un tiempo a su matrimonio, a su relación matrimonial, a su comunión con sus hijos. Se requiere un tiempo para buscar lo espiritual, cosa que Zaqueo no había hecho. Por eso Jesús le dice: necesito posar en tu casa, porque en tu casa hay una grande necesidad, porque en tu casa hay un vacío espiritual, porque en tu casa hay problemas, porque cuando el hombre anda en el pecado, cuando el hombre anda en los vicios, cuando el hombre anda alejado de la casa, hermanos, surgen los problemas en el matrimonio, surgen los problemas con los hijos, y a veces hay separaciones, viene el divorcio, y los que sufren son los hijos. El hombre se busca otra mujer, la mujer se busca otro hombre, pero al final los que pagan las consecuencias muchas veces son los hijos, hermanos. Y en la casa de Zaqueo había una grande necesidad. Jesús le dice: necesito posar en tu casa, necesito entrar en tu casa. En tu casa hay mucha necesidad, en tu casa hay muchos problemas. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo miró. Cuando la persona comienza a buscar a Dios, cuando la persona dice: creo que debo de buscar a Dios, voy a buscar una iglesia donde me hablen de la palabra de Dios, donde me hablen de Dios. Entonces, cuando Dios ve a aquella persona que quiere buscarle, Dios mismo pone los medios, porque la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando el hombre en verdad siente la necesidad de buscar a Dios, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus pensamientos de la persona. Dice que Jesús le miró y entonces Jesús le llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo. Jesús y Zaqueo nunca se habían encontrado. Jesús y Zaqueo no se conocían entre sí, nunca se habían visto.
Pero Jesús ya lo conocía. Jesús ya sabía los problemas que tenía en su casa. Jesús ya sabía cómo se llamaba ese hombre. Jesús ya sabía a qué se dedicaba. Jesús ya sabía cuántos males había hecho, a cuánta gente había extorsionado. Jesús sabía la necesidad que había en este hombre, y por eso Jesús le dice: Zaqueo, date prisa. Hoy vas a conocer la salvación. Hoy voy a bendecir tu casa. Hoy voy a entrar en tu corazón. Hoy voy a entrar en tu vida. Hoy tu vida va a cambiar porque yo voy a posar en tu casa. Desciende, date prisa. La salvación requiere diligencia. La salvación, hermanos, no es para mañana. La salvación tiene que ser hoy. Hoy necesitamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Se dice que en cierta ocasión, un joven que había conocido de la palabra de Dios, por causa de sus estudios, se empezó a alejar poco a poco de las cosas de Dios, hasta que finalmente se desligó de las cosas de Dios. Comenzó a estudiar su carrera y estudió la universidad, se graduó, y entonces cuando él ya estaba en su oficina nueva, estaba muy contento. Le vino a su mente una pregunta: ya terminaste tu carrera, ¿y qué vas a hacer mañana? Y este joven entonces contestó: voy a ganar mucho dinero, voy a tener este empleo, voy a ganar mucho dinero y voy a poder comprarme todo lo que yo quiero. Y entonces otra vez otra pregunta en su mente: ¿y después de esto qué harás? Una vez que gane dinero voy a construir mi casa y entonces me voy a casar. Y otra vez la pregunta: ¿y después de esto qué harás? Después que haga mi casa y tenga mi esposa, voy a tener una familia y entonces mis hijos van a crecer, les voy a dar estudio, les voy a dar lo mejor. ¿Y después de esto qué harás? Entonces dice: me haré viejo, me jubilaré y voy a disfrutar de la vida los días que me queden. Y entonces Dios le vino otra vez y le dijo: ¿y después de esto qué harás? Y entonces dijo: después de esto voy a morir como todos los hombres. Fue entonces cuando entendió que dentro de sus planes no tenía contemplado acercarse a Dios y recibir a Cristo como su Salvador. Y él entendió que si él llegaba a morir, él se iba a perder como los demás hombres. Y entonces dijo: Señor, es cierto, lo primero que tengo que hacer es aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. La salvación no es para mañana, hermanos. La salvación es para hoy. Por eso la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Mañana podemos estar no sé dónde, mañana podemos morir, pero hoy estamos con vida, hoy que estamos en nuestros 5 sentidos, tenemos que recibir a Jesucristo dentro de nuestro corazón como nuestro Salvador. Acéptale hoy. Jesús le dice a Zaqueo: desciende, date prisa, tienes que darte prisa porque esto requiere diligencia. Y hermanos, en tercer lugar vemos que después que Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo con Jesús, veamos, hermanos, lo que tuvo que hacer Zaqueo. Él tuvo que tomar una decisión. Versículo 6 de Lucas 19 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo descendió Zaqueo? Dice que él se apresuró, bajó a prisa, y entonces dice que él le recibió gozoso en su casa y le hizo banquete al Señor e invitó a mucha gente porque él había conocido a Jesús y él estaba gozoso de haber recibido a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que tener un encuentro con Él y luego recibirlo en nuestro corazón, recibirlo en nuestra casa, invitarlo y decirle: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Toma el control de mi vida, toma el control de mi corazón y toma el control de mi hogar. Resuelve todo problema.
hizo el Señor en la casa de Zaqueo. Por último, hermanos, vemos los frutos que hubo cuando Zaqueo conoció a Jesús de Nazaret. Una vez que tú te encuentras con Jesús, hay resultados, hay consecuencias positivas, hay frutos. Una vez que tienes el encuentro con Jesús, que lo recibes en tu corazón, algo grande ocurre en tu vida. Algo extraordinario pasa en lo más profundo de tu ser, que cambia tus pensamientos, que cambia tu corazón, que quita ese corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Algo llena tu vida, que es el amor de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que nos llena. Y tu vida nunca vuelve a ser la misma. Es como dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tu vida es cambiada totalmente. Tu vida es transformada. Tus propósitos, tus anhelos, tus acciones, tus palabras. Bueno, hasta cómo nos vestimos, hasta cómo nos peinamos, hasta el semblante de nuestro rostro cambia, porque el Señor hace un cambio total en nosotros, hermanos. ¿Amén o no amén? Así es, el Señor hace un cambio total. Veamos los frutos que hubo en la salvación de Zaqueo. Versículo 7 del capítulo 19, Lucas 19:7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ya vieron el cambio de Zaqueo? Dice la Biblia que él hizo banquete y la gente que acudió a ese banquete, todos empezaron a murmurar. Todos estaban escépticos de la salvación de Zaqueo. Este hombre que va a cambiar. Es porque Jesús, siendo tan santo, se ha metido a la casa de un hombre pecador. Si conocieran quién es Zaqueo: a mí me engañó, a mí me extorsionó, a mí me cobró más. Las riquezas que él tiene son porque se las ha quitado al pueblo. Es un traidor, ha traicionado la patria, ha quebrantado las leyes, ha quebrantado los mandamientos de Moisés. Este hombre no merece la salvación, este hombre se va a ir al infierno. Pero dijo el Señor en cierta ocasión: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Bendito sea el Señor. Cuando la gente dice: no, tú no vas a cambiar, tú vas a ser el mismo siempre. Pero hermanos, para Dios todo es posible. Dios todo lo puede hacer. Dice la Biblia que cuando todos comenzaban a murmurar, entonces, hermanos, Zaqueo, sin que nadie le dijera, él se pone de pie y dice la palabra de Dios, dice: he aquí, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Hermanos, para que un hombre rico como Zaqueo diera algo, posiblemente era un hombre muy tacaño. Era un hombre que no daba al pobre, que no daba al necesitado. La gente lo aborrecía. Pero Zaqueo, su corazón fue cambiado en un instante y dice: le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Él tenía muchas posesiones, pues él dijo: yo les voy a regalar a los pobres la mitad de lo que yo tengo, se los voy a repartir a los pobres. ¡Qué grande es Dios, hermanos! ¡Qué cambios tan extraordinarios hace Dios! Ahora sí amaba al prójimo, ahora sí veía por el pobre, ahora sí veía por el necesitado, ahora sí sentía compasión por aquella gente que tenía necesidad. Antes no, antes solo, todo para él, todo para él. Nunca pensaba en los demás, pero ahora Zaqueo dice: le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Hay algo más. Él dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver
cuadruplicado. O sea que Zaqueo estaba consciente que había robado al pueblo, porque en la ley decía, si alguna persona robare a su prójimo, esa persona tiene que pagar lo que robó. Pero aparte de que pague lo que robó, decía la ley, tiene que pagar 4 veces más. ¿Se acuerdan cuando el rey David tuvo el problema con Betsabé? Y vino Natán y lo amonesta, y David dijo, ese hombre debe morir y debe pagar 4 tantos más. Porque eso decía la ley, tenían que pagar 4 veces más lo que habían robado. Entonces por eso Zaqueo ahora sí obedece la palabra de Dios. Ahora sí obedece la ley. Dice, si a alguien defraudé, voy a pagarle 4 veces más. A todos los que haya defraudado se los voy a pagar 4 veces más. ¿Estaba arrepentido o no estaba arrepentido, hermanos? Él estaba arrepentido. Posiblemente entre nosotros no teníamos esas prácticas de robar, pero teníamos otras prácticas. Es posible que hayamos ofendido en nuestros pecados. Cuando un hombre andaba en la borrachera, posiblemente ofendió a algún vecino. Su arrepentimiento lo va a mostrar. ¿Sabes qué, vecino? Vengo a pedirte perdón. Tal día te ofendí, pero yo no conocía a Dios, por eso lo hice. Pero ahora vengo a pedirte perdón si te ofendí. Ahí se va a ver el cambio, que en verdad ya cambió. En algún matrimonio que posiblemente cuando no conocían a Dios estaban separados. Pero entonces la persona que ofendió, si en verdad el Señor ya la cambió, vengo a hacer las paces, vengo a reconciliarme. Porque ya conocí a Jesucristo, ya no quiero vivir de esta manera. Pero la persona, hermano, se tiene que ver un cambio. Y tiene que haber un perdón. Tiene que haber un perdón. Porque la palabra de Dios dice que la raíz de amargura contamina a muchos. Una persona que tiene una raíz de amargura no se va a quedar callada. Una persona que tiene raíz de amargura no solamente trae el coraje él de alguna persona especial, sino que esa persona va y le cuenta a otro, no, fíjate que fulano es esto y esto y me hizo esto. Y al rato ya no es uno el que odia a aquella persona, ya son 2. Y si eso se empieza a regar, dice la Biblia, muchos son contaminados por las raíces de amargura. Y al rato todos están contaminados. Puede ser una familia, puede ser un grupo, todos se contaminan. Incluso en la misma iglesia, si una persona tiene un resentimiento y trae eso y lo empieza a platicar, hermanos, esa raíz de amargura se extiende. Y al rato muchos ya tienen eso. Y había personas que a lo mejor ni conocían a esa persona, pero como ya le platicaron, ya siente que también le cae mal. Así son las raíces de amargura. Pero cuando el hombre ya cambió, hermanos, el hombre debe de perdonar. El hombre debe de cambiar, debe de sacarse eso, como hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, si a alguien he defraudado, si a alguien ofendí, le pago 4 veces más. Le pido perdón y le pago 4 veces más. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido, porque quiero cambiar, porque quiero ser diferente. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús entonces dio por hecho que Zaqueo había sido salvo. Porque oigan lo que dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús mismo dijo, este hombre ya es salvo. Ya se salvó él, ya se salvó su casa, porque aunque era un hombre pecador, porque aunque estaba perdido, pero es hijo de Abraham. A lo mejor nosotros no somos hijos de Abraham en cuanto a la carne, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos ama, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Aquí entramos todos nosotros. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tomó a las personas más pecadoras y las salvó. Escogió a Zaqueo, que era el jefe de los pecadores, de los publicanos.
Y el Señor le dice, llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Y él dice, bien ha dicho mujer, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y la mujer fue salva. ¿Por qué? Porque el Señor toma los ejemplos más difíciles para enseñarnos que si Él pudo cambiar a las personas más pecadoras, el Señor nos puede cambiar también a nosotros. El Señor también nos puede salvar. Porque aquí está diciendo, el Hijo del Hombre a esto vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si tú estás perdido, el Señor te está buscando. Si andas perdido en el pecado, en los vicios, en los deleites, en las cosas de este mundo, el Señor te está buscando para una sola cosa. Él te ama y te quiere salvar. Él te está buscando para salvar tu alma, para salvar tu vida. Él te quiere salvar. Y no importa dónde estés. El Señor cruzó el lago para ir hasta Gadara y salvar al gadareno y hacerlo libre. El Señor tuvo que ir hasta Samaria para salvar a una mujer, la samaritana. El Señor tuvo que ir hasta Jericó para salvar a un hombre, a Zaqueo. En diferentes lugares los encontró Jesús. No sé si tú estés hundido en una cantina, en un prostíbulo, en las drogas. No sé si tu hogar se esté destruyendo, si tus hijos estén perdidos, o si tú mismo estés perdido en el pecado, o tú que me escuchas estés perdida. Pero el Señor, a donde quiera que estés, hasta allá va a ir a buscarte. Si tú clamas a Él desde donde estás, el Señor te va a sacar de ese pozo de que no puedes salir. El Señor te va a sacar de ese hoyo de donde no puedes salir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que clamar a Jesús. Solamente tienes que venir a Él como vino Zaqueo y recibirlo, no solamente en tu casa, sino dentro de tu corazón. Decirle: Señor, salva mi vida, estoy perdido, perdona mis pecados y cámbiame, como cambiaste a Zaqueo, cámbiame a mí. Quiero invitarles que se pongan de pie y vamos a orar en este momento. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que hagas esta oración, que repitas esta oración. Cierra tus ojos en este momento, ahí en tu lugar, ahí donde estés, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración y dile estas palabras al Señor. Si es que no sabes orar, repite estas palabras y dile a Jesús: Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra y yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he vivido en desobediencia a tu palabra, pero en este momento quiero conocerte y yo te recibo en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador personal y creo en ti. Creo que tú me puedes salvar. Yo te recibo. Lávame, perdona mis pecados, límpiame y hazme una nueva criatura. Y ayúdame para buscar una iglesia. Ayúdame para buscar tu palabra, donde yo me pueda congregar, donde pueda aprender lo que yo tengo que hacer para obedecer. Gracias porque moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y gracias por entrar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra.